escucha ahí? Bueno, el Señor no, aunque las caras son distintas a las que yo conocía antes, quizás algunos de ustedes no saben que yo nací en la iglesia. En esta iglesia, en el piso de arriba, de lo que era el saloncito de su principio. Así que quizás eso sea, pueda ser para ustedes una respuesta de por qué yo trato de estar, ¿cierto? Es en el lugar donde yo me crié y voy a decir que no fue toda mi formación en la iglesia porque uno después va tomando decisiones y se va a otros ámbitos, pero sí guardo mucho cariño y lo sigo guardando. Es por eso que trato siempre de estar dentro de las posibilidades, de las fechas y de la agenda que parece que cada día se carga más y es más difícil a veces responder afirmativamente. Pero gracias a Dios, en esta mañana estamos una vez más aquí y le agradezco al Señor. Y en esta mañana, ustedes saben que yo cuando vengo, generalmente, y creo que es lo ideal, tratamos algún tema de vida cristiana, ¿cierto? Que apela a cada uno de nosotros como hijos y todo lo que el Señor no solo tiene preparado, sino también muchas veces el Señor exige de nosotros. Y yo quería, en esta oportunidad, cosa que hemos hecho en la iglesia en Virreyes y también cuando se abrió la posibilidad de ayudar a un grupo de hermanos allí en Doctor 4, hicimos, una de las primeras cosas que hicimos, es compartir con la iglesia acerca de la forma de gobierno de la iglesia, ¿cierto? Estamos en un tiempo donde el mundo ha traído su influencia a la iglesia de cómo se organiza la iglesia, quién la guía, quiénes son las autoridades, qué parte le toca a cada hermano, qué tiene que ver el llamado de Dios en todo esto, cuál es la parte de los miembros de la iglesia. Y yo quería con este tiempo, creo que tengo un poquito más, no por lo que escuché, compartir con ustedes algunos conceptos que yo creo que, y viéndola de afuera, les podría ser muy útiles y podrían considerarlos para, muchas veces siempre en la iglesia hay cosas que uno va corrigiendo en el tiempo, cuando van dando, y creo que Dios no ha dejado opciones, ¿no es cierto?, en la forma de gobierno de la iglesia. Dios tiene una buena voluntad y esa voluntad se ha transmitido a través de los siglos, desde aquella primera iglesia que Él formó. Uno la mira hacia la distancia y dice qué sencillo que se manejaba entre los hermanos, ¿no es cierto? Y qué bendecidos que eran. Nosotros estamos 2000 y pico de años para acá y el mundo, y a veces nosotros como seres humanos, creyentes, pero seres humanos también, el mundo le ha agregado cosas o le ha quitado cosas a la iglesia que creo que más que ayudarla la han complicado. En primer lugar, creo que todos ustedes, si algún hermano, vamos a tratar de aclarar esto, si algún hermano tiene alguna pregunta, vamos a tratar de que no sea un monólogo. Si a algún hermano le queda alguna duda en algo, tiene la libertad de levantar la mano, ¿les parece? Quizás a veces hay ideas que a uno le trae alguna duda, o no es que nunca la he escuchado porque yo creo que está todo inventado. Lo que pasa es que muchas veces en la experiencia nuestra andamos por caminos distintos y el Señor nos va guiando al centro de su voluntad y hasta que llegamos allí vamos conociendo cosas nuevas. Pero bueno, en primer lugar vamos a leer un versículo, Filipenses capítulo 1, verso 1. Allí encontramos lo que podríamos decir debe tener toda iglesia. Filipenses 1:1.
¿Estamos todos? Dice la Escritura: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Si queremos pensar en la iglesia, conforme al Nuevo Testamento, tenemos que pensar en este modelo. Acá vemos santos, vemos obispos, después vamos a explicar un poquito esto, y también vemos diáconos. Es el modelo de Dios para nosotros. Fue el modelo en aquel tiempo, lo sigue siendo, más allá de que a veces en el camino veamos algunas variantes, pero la iglesia está conformada por estos tres grupos: los santos, los obispos y los diáconos. Podemos decir de que la iglesia, la forma de gobierno, tiene ciertas características. En primer lugar, el gobierno de la iglesia es teocrático. Esto lo han escuchado, ¿no es cierto? Se entiende que la iglesia la gobierna ¿quién? Dios, muy bien. O sea que Dios, es más, el que la ganó a la iglesia por su propia sangre, tiene todo el derecho de gobernarla. El gobierno de la iglesia no es democrático, el gobierno de la iglesia no es aristocrático, o sea, por clases. El gobierno de la iglesia tampoco es autoritario. ¿Recuerdan a Diótrefes? Él hacía lo que quería. Echaba a los siervos de Dios y a todos aquellos que lo recibían también los echaba de la iglesia. Hoy día, en muchos lugares no estamos lejos de esto. Entonces, es importante sentar esta base y tener claro esto. A veces, como yo les decía, en el derrotero de la vida, vemos otras experiencias en distintos lugares, en distintas congregaciones. Pero es necesario, es imprescindible darle el lugar para que Dios gobierne, si es que queremos ser bendecidos por Él y cumplir su propósito. Entonces, ¿quedó claro en esto? ¿A alguien le quedó una duda de esto? No es que en la iglesia dice: a ver, hermanos, ¿quién le parece que tenemos que pintar la pared? Y levanta la mitad de la mano de la iglesia, y el resto no. Dios no trata esos temas. ¿Cómo le vamos a pintar la pared? Se han dividido iglesias porque con lo de pintura se le ponen las paredes. Entonces tenemos que ser inteligentes en esto. Ahora, cuando se va a tratar un tema que tiene que ver con algún aspecto de ministerio, algún aspecto de ampliación de la obra, entonces tenemos que ser muy sensibles en esto y orar a Dios para que Él le dé la misma convicción a todos los hermanos. La unanimidad es muy importante en la iglesia. La unanimidad nos permite sentirnos parte de todos, y muchas veces demanda un poco de tiempo. No que Dios no tenga su buena voluntad ya determinada, sino que nosotros muchas veces como iglesia nos cuesta llegar a un mismo sentido. No sé si se entiende lo que quiero decir. Entonces, teocrático. Dios la gobierna, debe gobernarla, es necesario que la gobierne. ¿Cómo la gobierna? A través de su espíritu y a través de su palabra. Está bien que sea a través de su espíritu, pero tengamos cuidado con eso también, ¿no? El espíritu me habló, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos una palabra viva y eficaz. El espíritu habla a través de ella. Entonces, Dios la guía, Dios se manifiesta a través de su palabra. Como dice la Escritura, de todo el consejo de Dios. Pablo dijo: no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Por eso, podemos decir que la iglesia va a andar cerca de Dios conforme al conocimiento que tenga del consejo de Dios. Por eso que la Biblia tiene que ser dada constantemente en la iglesia. No hay que tenerle miedo. Los hermanos todos tienen que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, porque en esa medida va a ser la medida de la madurez de la iglesia y también de la unanimidad con Dios. Muchas veces hemos visto que los hermanos en la iglesia están de acuerdo, pero Dios va por otro lado. Cuidado, ¿no es cierto? No importa tanto que estemos de acuerdo con nosotros y entre nosotros.
Importa si estamos de acuerdo con Dios. Si ustedes leen la iglesia de la Odisea, estos hermanos pensaban que conocían el camino. Es más, cuando Dios se les acercó, dijeron: nosotros somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Ellos pensaban que estaban andando, pero el Señor los veía de otra manera. Entonces, acá importa estar con Dios. Las demás alianzas no importan en la iglesia. Por más que sean todos, por más que sea la mitad o la cuarta parte de la iglesia, ¿cuál es el pensamiento de Dios? Es lo que debe primar. Y allí es donde nosotros tenemos que buscar el mismo sentido. Entonces, gobierna Dios, lo hace a través de su palabra, y el gobierno en la Biblia es congregacional. ¿Qué significa? Como yo les decía un poquito, si algún hermano tiene alguna pregunta, por favor, ¿sí? No tenga temor, levante la mano, vamos a tratar de ampliar el concepto. ¿Qué significa congregacional? Significa que la guía de la iglesia no es una decisión de unos pocos. Aunque Dios ha puesto autoridades en la iglesia. Veíamos en ese primer versículo de Filipenses 3 grupos: los santos, los obispos y los diáconos. Esos son los 3 grupos que están en la iglesia y que deberían estar en la iglesia. Ahora, si bien es congregacional, yo con mucha tristeza he visto en iglesias que hermanos se van de la iglesia porque están en desacuerdo con decisiones que se toman en la iglesia, y cuando uno los escucha se da cuenta que los hermanos que se van son los que tienen razón. No sé si te habrá pasado. Y se van por la puerta de atrás. He tenido varios hermanos conocidos que les ha pasado eso. Se han tenido que ir porque lo que ellos piensan que tristemente era correcto, no tenieron en cuenta. Entonces ahí estamos viendo la importancia de la palabra. Que la palabra nos rija a todos. Y que todos tengamos la humildad, desde aún de los ancianos hasta el último de los hermanos, de ceder cuando vemos que el consejo de Dios va por otro lado. Porque nosotros a veces pensamos que la iglesia sigue, pero la realidad es que hay un hermano que se ha ido, que quizás tenía luz en esa área, nosotros los hemos desechado porque no pensamos, sin darnos cuenta de que el camino de Dios andaba por ahí. Entonces, dañamos a la iglesia porque tenemos hermanos menos, y por otro lado no andamos conforme a Dios porque Dios en realidad iba por el camino que ese hermano nos había manifestado. Entonces, tengamos cuidado, porque la palabra, el obedecer la palabra no es opcional. No, mis gustos o mi forma de pensar no deben estar sobre la palabra. Y yo tengo que escuchar a los hermanos, aún aquellos más sencillos, porque muchas veces la realidad es que Dios nos habla a través de ellos. Entonces, cuando nos reunimos para tomar una determinación, como yo les decía, es importante la unanimidad. Cuando toda la iglesia tiene un mismo sentir respecto de algún proyecto de pronto que en la cual la iglesia quiere involucrarse. Ahora, dentro de esta unanimidad están los oficiales de la iglesia. Y yo quería en este punto hacer una referencia. Dios ha puesto obispos, después vamos a ver los términos porque son términos similares. Algunos hablan de obispos, otros hablan de ancianos, otros hablan de pastores, ¿cierto? Y la realidad es que Dios ha puesto a estas personas para que sean de consejo para la iglesia. Los pastores, diáconos y ancianos están puestos para gobernar la iglesia. ¿Qué significa gobernar? Significa presidir la iglesia. Significa ir delante. Ahora, esto no implica que todo lo que ellos dicen, y le está hablando uno de los ancianos de la iglesia, que siempre sea de esa manera y nunca nos equivoquemos. Pero la responsabilidad del anciano, del pastor o del obispo es orientar, es aconsejar, es dar
es abrir la mente de los hermanos para que reciban el consejo de Dios. Pero, eso no significa que ellos nunca se equivocan. ¿Se entiende esto? Están para aconsejar. Esa es la función de ellos. Ellos tienen que estar en contacto constante con la palabra para aconsejar, para enseñar a la iglesia, para que la iglesia adelante. Pero no son infalibles. No somos infalibles. Tenemos que tener la humildad para muchas veces. Este hermano se me acercó y me dijo algo que me parece que está teniendo razón en esto. Yo en esto no estoy viendo correctamente. Qué importante que es esto, ¿no? Que las autoridades de la iglesia tengan la sensibilidad y el reconocimiento de que no todo lo que dicen es palabra de Dios. No todo lo que dicen es la voluntad de Dios para el resto de la congregación. Entonces, las autoridades, los ancianos, los diáconos, los pastores, están para eso, están para dar el consejo. Y es de desear que si la iglesia, si estos son siervos de Dios, aman al Señor, la iglesia al escucharlos se convence de que ese es el camino. No es algo que se hace a la fuerza. Hay una dependencia de los pastores y diáconos con el resto de la congregación que les permite tomar determinaciones en conjunto. Hay un respeto mutuo. Imagínense una ovejita cuando tiene sobre ella un pastor que la ha acompañado, que la ha contenido, que la ha aconsejado en los momentos difíciles. ¿Cómo no se va a venir a apoyar, ¿no es cierto?, lo que este hermano en autoridad está compartiendo con la congregación? ¿Se entiende? Es algo que no se puede forzar, es espontáneo, pero es la relación espiritual que tienen los ancianos y pastores con Dios, y al mismo tiempo las ovejitas, que ven a ellos, nos ven a ellos, que van delante, que están cumpliendo una tarea delante de Dios, y por eso al escuchar su consejo se avienen y también cooperan para que eso se lleve adelante. ¿Alguna pregunta? Nos veo muy callados. ¿Estoy diciendo algo raro? No, me causa gracia porque lo que vos estás diciendo pasó en un ministerio de Quizacá y son cosas que pasan y a veces no se sabe cómo buscar una solución. Se tiene temor por ahí de ir a la autoridad, en este caso al anciano, al pastor, al hijo de la iglesia, y se crean esos malestares y es verdad que es perjudicial para la iglesia y para uno mismo también, ¿no? El que habla un hermano y dé su parecer, no le debería afectar a un anciano, a un pastor que está bien puesto en la iglesia. Lo debería hacer prestar atención. Porque la iglesia no es de él. Entonces, partiendo de esto, no solo los oficiales, sino hay hermanos que Dios ha puesto en la congregación, de que también tienen ciertas características que los capacitan para aconsejar en ciertas áreas. Entonces, mal haríamos nosotros de no aprovecharnos de ellos. Cuando Pablo habla del cuerpo de la iglesia, está hablando de muchas funciones, está hablando de muchos miembros, que todos tienen una función distinta. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos y tener la capacidad de escuchar, porque, ya les digo, estamos tratando con el cuerpo de Cristo, y eso debería darnos a nosotros el temor para no seguir adelante, como ha pasado muchas veces, seguir adelante a pesar de, y en el camino empezamos a romper cosas. No es el camino del Señor ese. Entonces, cualquier hermano tiene la libertad, como miembro de la iglesia, de dar su parecer, de ya que se entiende que es con respeto, ¿no? Yo en la iglesia donde estoy ahora, cuando quisimos hacer reuniones de asamblea, no, por favor, no. Claro, uno escucha y dice, ¿qué pasa? No, quedan peleas encarnizadas, ¿no? Entonces, una reunión de asamblea que es para que la iglesia conozca, para que la iglesia se edifique, para que la iglesia manifieste su comunión, para que la iglesia sepa el sentido, la dirección que va a ir tomando,
para que se entere de lo que se quiere hacer y delante del Señor apoye, se transforma en una lucha libre. ¿Por qué? Porque los hermanos no tienen respeto. Todos, y esto sin tener en cuenta las funciones en la iglesia, nos debemos respetar. Y cuando nos reunimos como hermanos. ¿Para qué? Para tratar los negocios del Señor. Entonces, cuando yo les propuse eso, no, pues, vamos a hacerlo entre nosotros, porque si reunimos a aquel va a decir una cosa, que no. Bueno, usted en esa condición, mejor que se calle. Piense lo que va a decir y aprenda a decirlo de otra manera. Hay que aprender hasta el punto, no puede ser que en la iglesia no podamos tener conversaciones, comunicarnos de lo que tiene que ver con los negocios del Señor. Es imposible, no puede avanzar una iglesia así. Que termina la iglesia cuando hay 2 o 3 que deciden y el resto están en una actitud pasiva y bueno, será eso. Yo no creo que eso sea el camino del Señor, porque eso es lo que hace es dividir la iglesia. Es decir, la divide entre los que están de acuerdo y aquellos que no ven las cosas de esa manera. Entonces la iglesia no anda vigorosa, anda ahí, parece que con un freno puesto. ¿Vieron cuando el auto anda con el freno a mano puesto? Y bueno, va tirando humo. La iglesia tiene que caminar espontáneamente y eso se hace en unanimidad. Si hay algún hermano que no entiende, bueno, le explicaremos de nuevo, oraremos un poco más y esperaremos que el Señor también lo traiga al mismo sentido. Congregacional. La congregación tiene que formar parte activa en las decisiones de la iglesia, con el consejo de los oficiales. Dios le ha dado a los ancianos, a los obispos y a los pastores esa tarea de guiar el rebaño. Pero en esa guía las ovejitas deben estar de acuerdo, deben caminar juntas en el mismo sentido. Teocrático, bíblico, congregacional, autónomo. Ustedes saben que las iglesias en el Nuevo Testamento eran autónomas. ¿Escucharon esto, no? ¿Qué significa esto? Que se gobernaba a sí mismo. Muy bien. Cada iglesia, miren, ni el apóstol Pablo tenía autoridad para meterse en las iglesias. ¿Se acuerdan de los pleitos que tuvo con Corinto? Si la iglesia de Corinto quería venirse al consejo espiritual de Pablo, iba a ser bendecida. Pero podía decirle palabrero, ya te escucharemos otra vez, todas las cosas que le dijeron a Pablo. Ni Pablo tenía autoridad para meterse. Pero si la iglesia era espiritual, sin duda que iban a estar abiertas al consejo de Pablo. ¿Quién no va a reconocer a Pablo como siervo de Dios? Pero nadie puede venir de afuera a decirnos lo que tenemos que hacer. Si hay algún hermano que viene y de pronto nos comparte algo, lo podemos considerar, no haríamos mal en eso. Pero ninguno tiene autoridad para venir a la iglesia y decir lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia administra y organiza y hace su propio destino en la tierra. Fíjense, para que se den cuenta de esto, ustedes se acuerdan que en Apocalipsis el Señor se puso en medio de ¿cuántas iglesias? 7, ¿cierto? Una cosa le dijo a Éfeso, otra cosa le dijo a Esmirna, otra cosa le dijo a Filadelfia y otra cosa le dijo a la Odisea. ¿Por qué? Porque cada iglesia era autónoma. Lo que le reprochaba a una no se lo reprochaba a otra, porque eran independientes. A la Odisea la jugó duramente. Dijo que era cuitada, necesitada y andaba desnuda. A Éfeso no le dijo lo que le dijo a la Odisea. Le dijo que habían perdido el primer amor. A Filadelfia tampoco le dijo lo que le dijo a Éfeso. Tienes un poco de potencia, has guardado la palabra, no has negado mi nombre. Entonces Dios juzga a cada iglesia distinto porque es independiente. Ahora, aunque la iglesia es independiente en su administración y organización y en su responsabilidad, también es interdependiente con otras iglesias. Esto que yo digo ahora acá, en el tiempo apostólico era muy fácil.
hoy día es muy difícil. Nosotros ni sabemos lo que piensan los hermanos que están acá a 15 cuadras, como para tener una interdependencia con ellos. ¿Qué quiero decir interdependencia? Hacer obras para que avance el Evangelio en la zona. La iglesia es independiente, pero es interdependiente en cuanto a la obra. Nosotros, por ejemplo, con Doctor 4 o también con otras iglesias de la zona, muchas veces nos juntamos y tenemos lo que llamamos la reunión de oración unida. Tenemos una fecha en el año donde nos reunimos todos para orar por los misioneros, para orar por las distintas obras locales, para conocer los ministerios de cada una de las iglesias, por los siervos de Dios. Hacemos una reunión. Tenemos un momento de oración al inicio, de distintos hermanos con distintos temas, por el Instituto Müller, hay un montón de temas. Hacemos 5 o 6 iglesias de la zona norte, nos reunimos para orar. Después tenemos un compartir también y después tenemos todo un refrigerio y estamos compartiendo la comunión. Pero eso no se puede hacer con cualquier iglesia. Y hoy hay que ver muy bien con quién uno tiene relación, porque la confusión es muy grande. Entonces nosotros no podemos andar con otras iglesias que tienen doctrinas que son completamente contrarias a las que nosotros hemos conocido y las que nosotros nos hemos criado. Entonces, esto que era fácil en aquel tiempo, hoy demanda que especialmente los ancianos, pastores y obispos abran los ojos bien grandes. No sea que nos veamos haciendo la tarea con sí hermanos, pero hermanos que andan por otro camino, que tienen doctrinas, son básicas y que afectan la fe. ¿Se entiende esto, no? Es autónoma, pero al mismo tiempo es interdependiente. Qué lindo es tener interdependencia con otras iglesias. Uno puede invitar siervos de Dios de ahí, hermanos que dan la palabra, intercambiar momentos. En aquel tiempo era normal. Hoy tenemos que ir despacito. Ver muy bien con quién nos relacionamos, tristemente, ¿no? Aún con hermanos que tienen otro tipo de doctrina. El gobierno de los ancianos. Acá es un tema. ¿Saben qué? La palabra dice, los ancianos que gobiernan bien. ¿Cierto? Timoteo dice eso. Dios ha puesto personas en la iglesia. Veíamos en Filipenses 1:1 que son los oficiales para guiar a la iglesia, ¿cierto? Y es importante que estas personas estén. Es interesante, en primer lugar, que hay 3 palabras intercambiables. Hablamos de Filipenses 1:1 que veíamos la palabra obispo. ¿Qué es un obispo? Es un supervisor. La idea es mirar sobre, es uno que vigila. La función del obispo es mirar sobre la congregación, observar las ovejas. Desde esa posición va a poder ver las necesidades. Esa es la palabra obispo. La palabra anciano habla de una persona respetable. En aquellos tiempos, más en Israel, los cabezas de familia y de tribus eran ancianos. ¿Por qué? ¿Por qué ellos tenían esa posición? Porque eran respetables, eran personas que habían llegado a la madurez. Entonces el pueblo se veía beneficiado por estos hombres. Ya tenían experiencia de vida. Entonces, obispo, uno que mira sobre. Anciano, un hermano respetable, un hermano que ha alcanzado la madurez. Y pastor, es el tercer término que involucra a la misma persona. Pastor es uno que todos conocemos, ¿cierto? Uno que cuida el rebaño. Como era David, ¿cierto? Él lo sacaba y lo traía al redil y lo cuidaba. ¿Se acuerdan cuando Saúl se le acercó y le pidió a David que se pusiera la armadura? David le dijo, no, yo no tengo esta costumbre. Su siervo, cuando venía con una piedra, con el callado, ya era suficiente. Bueno, ese es el pastor. El pastor tiene básicamente 2 funciones: guiar y también cuidar y alimentar. El pastor cuida, alimenta y dirige. Le da destino al rebaño. Esa es la misma persona: obispo, pastor y anciano. Fíjense que
¿Qué es necesario? ¿Qué es esta persona? Ahora esta persona son los que en la iglesia son llamados por el Espíritu Santo para esa obra. Ha habido muchos años donde ha habido confusión en cuanto a esto. Yo creo que el anciano es un oficio. ¿Qué significa un oficio? El oficio es aquel que un hermano en la iglesia recibe en base a una comisión. Dios comisiona a ciertas personas, porque si no estaríamos llenos de ancianos, llenos de pastores, ¿no es cierto? Dios comisiona a ciertas personas para esa tarea, que es una tarea que no es una tarea jerárquica. ¿Se acuerdan Pedro lo que decía en ese hermoso capítulo de 1 Pedro 5? Yo anciano entre vosotros, no adelante. Ahora, lamentablemente en muchos círculos se toman estos términos como una jerarquía. Alguien que está sobre, ¿cierto? En un pedestal, sobre los hermanos. Eso quizás también se generó mucho en las denominaciones. Hay que aceptar, no, decir al pastor. Hay que aceptar, no, decir al pastor. Parece que el pastor es el que dirige, tiene la batuta y dirige todas las cosas. Y tiene que hace las cosas espirituales, arregla las paredes, pone el techo, pone la teja. Yo me acuerdo que cuando estuve en Paraguay hasta me tuve que subir al techo del templo para poner alguna teja. Es una locura. El pastor es una voz de crédito. Es un dechado, como dice la Escritura, un ejemplo. Las ovejitas miran al pastor y son animadas a crecer, son animadas a desarrollarse en la fe, son desafiadas a un compromiso con Dios. Cuando lo ven al pastor, ahora es importante que andemos bien nosotros, porque si no podemos desilusionar a nuestras ovejitas, ¿no es cierto? Qué importante que el pastor va adelante, pero es una voz de crédito. Cuando el pastor habla es escuchado, ¿por qué? Porque tiene algo que se ha perdido mucho en este tiempo, que es respaldo espiritual. Ustedes sabrán muy bien, ¿no es cierto? Y seguramente lo habrán visto en muchos lugares que a veces el pastor dice algo y los hermanos están viendo que en la casa es distinto. O sea, cuando habla el pastor, tiene que haber un respaldo. Entonces la palabra hace efecto, produce cambio. Por eso, el gobierno de los ancianos es muy importante. Y Dios los llama. Y para que ustedes se den cuenta por qué pienso que es un oficio, porque es distinto a los dones. Algunos dicen que el anciano es un don. Los dones se reciben en base a la gracia. Dios nos da dones desde el día que creemos, por gracia. Ahora, Dios llama a ciertos hombres y los comisiona. Por ejemplo, ¿se acuerdan Hechos 13 cuando Dios llamó a Pablo y Bernabé? ¿Se acuerdan? Cuando comenzaron las misiones. Bueno, dice que habló el Espíritu Santo. Y le dijo, apártenme a estos dos hermanos. Eso es comisión. Ahora, dones, para mí es el don de enseñanza, que desea que lo tengan muchos hermanos, el don de exhortación, el don de servicio. Pero un anciano es alguien que ha sido comisionado para una tarea complicada, porque demanda mucho esfuerzo físico, psíquico, espiritual. Si no tiene ese llamado, mejor que no se meta en eso. Porque ustedes saben muy bien que Dios cuando llama capacita, ¿no es cierto? Tenemos que reconocer de que hay muchos ancianos y pastores no reconocidos hoy en las iglesias. Y hay muchos ancianos y pastores que están pero no fueron llamados. Entonces, de pronto se ven en una situación ahí porque cuando está todo lindo es muy lindo. Pero cuando hay que sacrificarse, ahí la cosa ya cambia. Y solo los que son llamados por Dios pueden sostenerse. Por eso, las dos cosas tienen que estar juntas. Dios llama a los ancianos para una tarea. No una tarea que pueda traerle beneficios económicos ni aún popularidad. Para una tarea esforzada, una tarea
donde sin duda ha de tener que ceder muchas cosas. Y en ese involucrarse en la obra muchas veces, muchos sufrimientos y dolores. Por eso es importante que esté el llamado. Pero ese llamado no invalida que también es necesario que sea reconocido por los hermanos. No sé si han tenido últimamente, es bueno a veces, Dios ha dejado su palabra, ¿qué característica debe tener esa persona? ¿No es cierto? Para que nosotros la veamos. Dios ha dejado requisitos allí en Timoteo, que no es el tema de hoy, para que nosotros reconozcamos a aquellos que van en ese camino, ¿no es cierto? Dice la Escritura, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que comience allí a hacer una larga lista de condiciones que Dios espera de esos hermanos para que puedan entrar en función. El reconocimiento es muy importante también. No sirve eso, el Señor me llamó, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que seguir. No. La iglesia, asesorada y con conocimiento, debe reconocer a ese hermano. Porque si no, puede decir lo que quiera, pero si la iglesia no lo reconoce, puede gritar a los cuatro vientos, que es anciano, pastor, misionero, lo que se le ocurra. Pero si la iglesia no ve eso, mejor que se calle la boca y espere el tiempo de Dios. Es hermosa y ustedes seguramente lo deben conocer, la experiencia de David. David, ¿se acuerdan? Fue Samuel, y cuando Isaí empezó a mandar a sus hijos, ¿se acuerdan que ninguno de ellos era confirmado por Dios? Este no era muy bonito, todos pasaron. Y al punto de ¿no te quedó ningún hijo? Preguntó. Ah, sí, hay uno ya que está en el medio del... Pues nadie lo tenía en cuenta David, ¿no es cierto? Bueno, tráiganlo porque es el que yo quiero. Cuando llegó le confirmó Dios a Samuel que ese era el que él iba a poner como rey y que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Porque Saúl se había sido desechado. Ahora, fíjense que David no vino y dijo, bueno, Israel, Dios ya no tiene más cuenta de Saúl, ahora soy el rey yo. No, hubo un proceso. Y en ese proceso, primero, nos reconocieron las dos, no voy a leer los pasajes, está en 2 Samuel capítulo 2, versos 1 al 4 y 2 Samuel capítulo 5, versos 1 al 5. En ese proceso primero lo reconocieron las dos tribus del sur y después vinieron las 10 tribus del norte. Lo vinieron a buscar a David. Y allí se unificó el reino. Y David fue rey sobre las 12 tribus de Israel. Dios lo llamó, las tribus lo reconocieron. En la iglesia es igual. Las dos cosas tienen que ir juntas. Si hemos de llegar a la mente de Dios, las dos cosas son necesarias. El llamado, porque si no es muy difícil que se sostenga, o es muy difícil que pueda hacer bien la tarea, y el reconocimiento de los hermanos. Quiero decirles algo, y algunos de los más antiguos de la iglesia se van a acordar. Los ancianos obispos, escuchen esto, los ancianos obispos y pastores deben salir de la congregación. No existe en la escritura precedente de hermanos de otros lugares. Y le dije esto de los mayores de la iglesia, porque ustedes saben muy bien los dolores de cabeza que ha tenido la iglesia, que ha traído hermanos de otros lados. Han hecho un desastre en la iglesia. Y se lo digo con dolor en el corazón. En la Biblia los ancianos se van formando en la congregación. Y ante el llamado de Dios van actuando en la congregación en ese carácter. Alimentando a los hermanos, visitándolos. Y la iglesia, la congregación los va observando en su actuar y va a llegar el momento que los va a reconocer. ¿Se entiende cómo es Nosotros, y yo les digo, no quiero poner nombres propios, pero la iglesia de Tigre ha sufrido mucho por eso. Esa no es un principio que nosotros vemos en la Biblia.
En la Biblia los ancianos salen de la misma congregación y ya conocen a los hermanos, a los cuales ya sirviendo y creciendo en ese servicio. Después el Señor llegará un momento que dice que los hermanos dirán, pero este hermano realmente tiene las condiciones. ¿Cómo no apoyarlo? Nos ha servido todo este tiempo. Ha demostrado sacrificio. Entonces ahí viene, os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y los presiden en el Señor. Dice ese jovencito que estuvo en medio nuestro y comenzó a crecer y comenzó a hacer la obra de a poco y a crecer y a desear prepararse quizás y a servir a los hermanos. Es muy posible que el Señor lo haya llamado a esa tarea. Para en el día de mañana, llegando a cierta experiencia espiritual, ya no solo visite, sino que pueda guiar a la congregación toda. Esos son los principios de Dios. Y por último, le voy a dejar algo también importante. No hay precedente en la Biblia de un solo pastor en la iglesia. ¿Quieren anotar? Cada vez que la Biblia habla de ancianos, lo manifiesta en el plural. Siempre, siempre. Ahora ustedes me dirán, ¿pero por qué? Dios es sabio. Y esto nos libra, en primer lugar, del envanecimiento. Cuando hay uno solo, yo lo he vivido cuando estuve en Paraguay, cuando hay uno solo, es muy posible que se quiera elegir en el saberlo todo. ¿No? También es un buen remedio para la obstinación. Saben que cuando hay dos o tres, hay que tratar con los hermanos de igual a igual. Y yo lo voy a tener que escuchar y él me va a tener que escuchar a mí. Y si hay algo que yo estoy haciendo y él me dice que está mal, yo voy a tener que aprender delante del Señor a ceder. Porque volvamos a lo mismo, lo que importa es el beneficio de la congregación. Ese hermano, ese coanciano o copastor, me está mostrando algo distinto y que es mejor para la congregación. Entonces yo no puedo seguir por el mismo camino. Yo no debo tener siempre la última. Entonces lo tengo que escuchar y tengo que aprender a tener comunión con él. Es un siervo con el cual tengo que compartir el ministerio. Juntos lo vamos a hacer. Y en eso es que podemos ser enriquecidos. Y darnos cuenta de que no sabemos tanto como creemos y cuánto necesitamos depender de los demás para muchas veces tomar no las buenas decisiones para la iglesia, las mejores decisiones. También evita una fuerte personalidad. Entonces nosotros a veces tenemos una personalidad complicada, ¿cierto? Una cosa es que tengamos que decidir solo, otra cosa es que tengamos un consiervo al lado que también tiene que estar de acuerdo con lo que decimos, ¿no es cierto? Y a veces tenemos que bajar los decibeles, las cosas se tratan de otra manera. Esto exige también, es bueno para el espíritu y malo para la carne. Es bueno para el espíritu, porque podemos llegar al pensamiento de lo que es el cuerpo. En el cuerpo está el principio de la dependencia. Cuando tenemos dependencia, la comunión que necesitamos, la iglesia avanza. Vamos juntos. Cuando nos portamos solos, la iglesia surgirá. Y en esa sana dependencia es que podemos hacer la obra. No creyéndonos que sabemos todo. Y sabiendo que tenemos a nuestro lado también hermanos que aman al Señor, que quieren lo mejor para Él y para su obra, y con los cuales tenemos que andar el camino. Por eso es que Dios ha puesto varios. Y nosotros no podemos contradecir el camino de Dios. Hechos 11:30, Hechos 14:23, Hechos 15:4, 22 y 23, Hechos 20:17. Todos versículos que nos hablan de ancianos con ese final. Y quiero enfatizar esto. Hoy vemos muchas cosas distintas a esto. Probemos el camino de Dios.
Vamos a dar cuenta que siempre es el mejor. Bueno, creo que con esto. Yo no sé cómo estamos con el horario. No, dice no anda. No, este me pone contento a mí. Porque se quedó. Bueno, ya estamos, ¿no? Más o menos. Les agradezco, hermanos. Y piensen en estas cosas. Yo creo que estas cosas son un motivo de oración para la iglesia. Ustedes tienen una red de oración para los de la semana. Hay que orar porque se necesitan estas personas en la iglesia. También hay que esperar. A veces la iglesia parece que no pudiera vivir sin ancianos y diáconos, ¿no es cierto? Y se desespera al punto de traer lo que no tiene que traer. La iglesia puede andar. Tiene hermanos que conocen la palabra, tiene hermanos que sirven a Dios, hermanos espirituales, pero para estas tareas, los ancianos, los pastores, los obispos son necesarios. Y mientras tanto, hay que pedirle al Señor que levante la iglesia. Para que Él nutra a la iglesia de estos siervos que conforman lo que es la iglesia. Hoy, cuando veíamos, y yo era mi intención, Filipenses 1:1, qué sencilla que era la formación de la iglesia en la primitiva, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos que ir. Es un tema muy amplio, pero tenía en mi corazón este deseo. El tema de vida cristiana vamos a tener siempre para tratar, pero ante la influencia del mundo es bueno siempre volver a lo que creo es la mente de Dios, para que podamos poner oración en estas cosas, que el Señor levante estas personas, estos siervos, para que su iglesia se vea conformada, como veíamos en Filipenses 1:1, y sin duda, en la voluntad de Dios, la iglesia también sea libre. Que el Señor bendiga su palabra y agradecemos también a Dios porque no nos ha dejado solos, desprovistos. No solo nos ha, como creyentes individuales, nos ha capacitado, nos ha dado las herramientas para, aún en este tiempo tan difícil, poder perseverar, sino como iglesia, en la plenitud de aquel, también la capacita para tener todo lo que necesita. Y una de las cosas que necesita es esa. Llamados, hombres llamados por Dios, para cumplir esta tarea dura, pero que sin duda que si se hace bien, por eso habla de los ancianos que gobiernan bien, va a tener implicancias eternas. Tuvimos conferencia de la segunda venida el fin de semana pasado. El Señor viene, ¿cierto? Y es bueno estar en sus negocios y hacerlos como Él también nos los hace tener.